Reciban un atento y cordial saludo. El presente trabajo es elaborado en el marco de la asignatura Economía de las Finanzas Públicas, Unidad 2, las herramientas fiscales y su uso en la gestión económica, y es presentado por Katia Paola Jiménez Blanco, Libardo Guerrero Ortega y quien les habla Juan Carlos García Díaz. Para la elaboración de este video tomamos como base el informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación sobre el nuevo índice de desempeño fiscal en el año 2021, la cual incorpora los retos de sostenibilidad fiscal en los términos de endeudamiento, inversión, generalización de ingresos y ejecución del gasto territorial. Para empezar, mencionaremos que el seguimiento a las finanzas territoriales en cuanto al desempeño fiscal se hace para dar cumplimiento al ordenado al Departamento Nacional de Planeación en virtud del artículo 79 de la Ley 617 de 2000, por el cual el DNP realiza el seguimiento al comportamiento de las finanzas públicas a través de los reportes de ejecuciones presupuestales de las entidades territoriales expresados en operaciones efectivas de caja, índice de desempeño fiscal, informe de viabilidad de municipios, monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones de Propósito General y de asignaciones especiales. Cabe resaltar que el seguimiento de estas últimas vigencias es muy relevante. Por un lado, la emergencia sanitaria tuvo afectaciones importantes en las finanzas territoriales en el año 2020 y por otro lado, en el año 2021 y subsiguientes son años de recuperación económica en medio del cambio políticos importantes que se viven en el país. La situación fiscal de los municipios para el año 2021 se observó un crecimiento de los ingresos totales de las entidades, como una señal de recuperación luego de los efectos generados por la emergencia sanitaria y economía del año 2020. De acuerdo con los reportes oficiales, los ingresos territoriales ascendieron a 131 billones de pesos, con un crecimiento real de cerca del 10.4%, tal como lo muestra la gráfica. Del total de los ingresos territoriales, el 50.3% corresponden a transferencias nacionales y a los recursos del Sistema General de Regalías, mientras que en un 33.6% corresponden a los recursos propios de las entidades territoriales, lo cual implica una reducción en la dependencia de las transferencias con respecto al año 2020. Se destaca también el aumento del crédito neto de las entidades territoriales con un incremento en los desembolsos del más del 200%, pasando del 2.08 a 6.36 billones de pesos. El recaudo total de los ingresos tributarios se incrementó un 8.1%, mientras que los no tributarios aumentó un 26%. El repunte de los recursos de esfuerzo propio fue mayor en los departamentos que en los municipios, un 24.6% versus un 5.5%, de acuerdo con la gráfica. Para el caso de los departamentos se destacan los impuestos a la cerveza y el registro, que corresponde al 25% y el 16% de sus ingresos tributarios, respectivamente. El recaudo de todos los impuestos departamentales incrementó de forma considerable durante el año 2021, aproximadamente en un 20%. El mayor repunte se observó en el impuesto de registro y anotación, con un crecimiento de 42.5%. Dentro de los ingresos tributarios municipales se destaca el predial y el ICA, que representan el 34.3% y el 37.7% de los impuestos respectivamente, los cuales han registrado crecimientos mayores al 260% entre los años 2000 y 2021. Entre el 2020 y 2021, el aumento real de los ingresos tributarios fue de cerca del 4.6%,
y el ICA vuelve a posicionarse como el ingreso tributario más relevante de los municipios. Su recaudo pasó del 9.9 a cerca del 10.7 billones, con un crecimiento real de 7.9%. En cuanto al gasto, se observó un incremento del 10.2%, pasando de 120.7 a 133 billones de pesos, de los cuales el 83.1% corresponden a inversión, 14.5% a funcionamiento y el 2.3% al pago del servicio de la deuda. La inversión fija incrementó un 3.2%, mientras que la inversión social creció 12.6% y el funcionamiento un 10%, de acuerdo con la gráfica. La inversión total de las entidades territoriales en el año 2021 asciende a más de 110.5 billones de pesos, lo cual corresponde al 79% de la inversión total del país, de acuerdo con la gráfica. En cuanto al nivel de ahorro corriente, en los municipios es de 18.8 billones de pesos, con un crecimiento del 0.3% con relación al año 2020, donde fue de 18.7 billones de pesos. Sin embargo, aún no alcanza los niveles logrados en el año 2019, de 21.7 billones. A pesar de que hay una disminución del gasto corriente entre el año 2019 y el 2021, esto se debe a que aún los recursos de esfuerzo propio no han alcanzado los niveles del año 2020. En los departamentos, en cambio, este incrementó cerca del 31%, alcanzando niveles incluso más altos que en el año 2019. Finalmente, se observó un crecimiento de la deuda territorial del 22%, la cual asciende a 21.5 billones de pesos, donde el 78.3% está a cargo de los municipios y el 21.7% de los departamentos, de acuerdo con la gráfica. El saldo de la deuda municipal presentó un crecimiento del 40% respecto al 2020, mientras que la departamental aumentó el 15.3%. Se destaca que cerca del 62% de la deuda territorial está concentrada en 5 entidades territoriales. Estas son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Antioquia y Cundinamarca. El Departamento Nacional de Planeación implementó el nuevo Índice de Desempeño Fiscal, la cual es una medición del desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales que da cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento, los niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera en los municipios y departamentos del país. Su objetivo es medir la gestión fiscal de las entidades territoriales con el fin de identificar buenas prácticas en el manejo de las finanzas públicas y fortalecer la asistencia técnica territorial. El nuevo indicador agrega los resultados de 2 dimensiones a través de un promedio ponderado. Primero, resultados fiscales. Contempla 5 indicadores obtenidos a partir de la ejecución presupuestal y la información contable de los municipios y departamentos, los cuales dan cuenta de las finanzas territoriales en términos de generación de ingresos, de gastos y de capacidad de endeudamiento. Esta dimensión tiene una ponderación del 80% del indicador. Por otra parte, está la gestión financiera territorial. Incluye 3 indicadores sobre los procesos de planeación financiera territorial desde la definición del presupuesto inicial hasta la ejecución del ingreso y del gasto. Además, contempla la gestión realizada por las entidades para hacer más eficiente el gasto de funcionamiento y para incrementar sus ingresos. Esta dimensión tiene una ponderación del 20% del indicador. Cordial saludo, mi nombre es Katia Jiménez Blanco. Vamos a mostrar los resultados del Índice de Desempeño Fiscal para la vigencia 2021.
Recordemos que este se evalúa a través de dos dimensiones y a continuación empezaremos con la dimensión de resultados fiscales, que dentro del índice tiene un peso porcentual del 80%. Esta dimensión se mide a través de 5 indicadores. El primero de ellos hace parte de la dependencia de las transferencias. Este permite determinar si las transferencias nacionales son o no los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Luego se encuentra la inversión, que permite cuantificar la magnitud de la inversión en relación con el gasto de inversión. El tercer indicador es el endeudamiento, el cual mide el endeudamiento de las entidades territoriales como proporción de sus activos totales y permite hacer un análisis de la deuda desde un punto de vista contable. En el cuarto punto tenemos el ahorro, que determina el grado en el cual se liberan los excedentes para financiar la inversión luego de cubrir el funcionamiento. Y por último están las medidas de déficit o superávit, que permiten medir el balance fiscal de las entidades territoriales. Si existe un alto déficit, puede poner en riesgo el saneamiento fiscal territorial, pero si hay superávit excesivo también da cuenta de la baja capacidad de la ejecución territorial. Bueno, aquí podemos observar un comparativo del promedio del año 2020 con relación al año 2021 para los 5 indicadores que conforman la dimensión de resultados fiscales. Con relación a las transferencias, vemos que estas tienen un promedio del 63,1%, es decir, que de los ingresos percibidos por estas entidades, más de la mitad corresponde a las transferencias de la nación, mostrando así una reducción en la dependencia de más de 2 puntos porcentuales en comparación con el año 2020. En lo que se refiere a la inversión, durante el año 2021, en formación bruta de capital fijo, en capacidad de programación y ejecución de recursos y también en capacidad de ejecución de la inversión, los departamentos empeoraron ligeramente frente al 2020, pues se observa que solo el 20,85% de este gasto fue destinado a financiar la formación bruta de capital fijo, evidenciando una reducción de 2 puntos porcentuales respecto del 2020. El endeudamiento de largo plazo es del 47,38%. Es un poco ligeramente inferior al de la vigencia anterior. Con relación al ahorro, la capacidad de ahorro promedio está en 52,69%, es decir que son más de 7 puntos porcentuales que en el 2020, lo que significa que se incrementaron las posibilidades de financiar la inversión territorial. Finalmente, se observa que el balance primario promedio de estas entidades es superavitario y representa aproximadamente el 17,8% de los ingresos totales. Los resultados anteriores dan muestras de la recuperación de los departamentos en términos fiscales durante la vigencia del 2021. Ahora, si hacemos el análisis por categoría presupuestal, se observa lo siguiente. Al comparar el resultado de los indicadores por categorías presupuestales de la Ley 617 de 2000, se encuentra que el promedio de la dependencia de las transferencias aumenta a medida que disminuye la categoría, ya que mientras que en los departamentos de categoría especial, en promedio menos del 40% de los ingresos corresponden a transferencias de la nación, se observa que en la categoría cuarta la dependencia de las transferencias está por encima del 75%. En esta gráfica se observa que en general la inversión en formación bruta de capital fijo está por debajo del 30% para los departamentos, pero para las entidades de categoría especial y primera categoría tienen los promedios más elevados de inversión en este rubro. Con respecto al endeudamiento de largo plazo, al analizar el indicador, se evidencia que hay mayor endeudamiento para los departamentos de categoría especial, ya que el endeudamiento de largo plazo tiene un promedio mayor al 75%. También se destacan los niveles de endeudamiento de largo plazo de los departamentos de categoría segunda, cuyo promedio es de 58,3%.
Aquí podemos observar cómo los niveles de ahorro corriente con relación al ingreso corriente en promedio están por encima del 45% para todos los departamentos. Sin embargo, esta capacidad disminuye en la medida en que disminuye la categoría, observando una brecha de más de 20 puntos porcentuales entre la categoría especial y la categoría cuarta. Finalmente, el balance primario promedio es positivo en todas las categorías, pero el superávit es más elevado en la categoría tercera y cuarta, donde supera el 20% con relación a los ingresos totales. Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Libardo Guerrero y dando continuidad pues, con los resultados de evaluación de desempeño fiscal territorial de la vigencia 2021, continuamos con el índice de desempeño fiscal, pero teniendo en cuenta la segunda dimensión, la dimensión de gestión financiera territorial, la cual tiene un peso porcentual del 20% sobre el total de este índice. Esta gestión financiera territorial contempla los procesos de planeación financiera territorial, desde la definición del presupuesto inicial hasta la ejecución del ingreso y del mismo gasto. Además, contempla la gestión realizada por las entidades territoriales para hacer más eficiente el gasto funcionamiento y para incrementar lógicamente sus ingresos. Esta dimensión incluye 4 indicadores a saber. El primero es la capacidad de programación y ejecución de los ingresos, que no es más que los ingresos propios de las entidades territoriales, es decir, tributarios y no tributarios, buscando medir la capacidad que tienen estos para realizar una planeación adecuada de los mismos. La segunda es la capacidad de ejecución del gasto de inversión. Este indicador mide cómo la proporción entre el pago y el compromiso, esperando que sea convergente. El indicador número 3 es el nivel de holgura. Este indicador es la diferencia entre el límite establecido entre la Ley 17 del 2000 y la proporción del gasto de funcionamiento, con relación a los ingresos corrientes de libre destinación. Como cuarto están los bonos de calificación, con el fin de promover las acciones que desde el Gobierno Nacional consideren relevantes para las finanzas públicas territoriales. En este caso está el crecimiento de los recursos por esfuerzos propios y la actualización catastral. En cuanto al indicador de holgura, vemos como el promedio del 2020 comparado con el 2021 hay una diferencia de 6 puntos porcentuales, pero está igual entre los 2 años en cuanto al cumplimiento del promedio límite de los departamentos. En cuanto a la capacidad de programación de ejecución de los ingresos, vemos una diferencia bastante amplia en cuanto al 2020 con el 2021, esto teniendo en cuenta de que hubo una sobreestimación de los ingresos y de los gastos, es decir, esperábamos recaudar más, pero no se logró y por ende se presupuestaron mayores gastos. En cuanto al indicador de capacidad de ejecución de la inversión, vemos una diferencia cerca de 4 puntos, es decir, este se dio la baja, hubo un decrecimiento y que es coherente con el efecto de la pandemia. Se lograron ajustar gastos de funcionamiento. En la gráfica podemos observar que los niveles de holgura están por encima del 14% para todos los grupos. Solamente un departamento, el departamento de Arauca, incumplió el límite de la administración central. Los mayores promedios de holgura los obtienen los departamentos de las categorías especiales y segundas. En cuanto a la capacidad de programación y ejecución de los ingresos, los departamentos de casi todas las categorías presentaron unos niveles de recaudo superiores al presupuesto inicial. Esto como consecuencia de un comportamiento conservador en la programación de los recursos propios como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La convergencia entre pagos y compromisos fue mayor en las entidades de las categorías especiales y terceras. En cuanto al puntaje consolidado de la dimensión de gestión financiera por categoría, podemos decir que los resultados son mejores en los departamentos de la categoría especial, seguido del grupo de la categoría segunda. Los grupos de categoría tercera y cuarta obtienen menos de 70 puntos del total. Ningún departamento obtuvo la bonificación por esfuerzo propio. El promedio general en todo el país, consolidado en todos los departamentos, se obtuvo un promedio de 57.48 puntos. En este último gráfico vemos la puntuación teniendo en cuenta cada categoría, categoría especial, categoría primera, categoría segunda, tercera y cuarta. Y vemos cómo cada uno de los indicadores y los puestos de cada uno de los departamentos, vemos cómo se resalta en la categoría especial el departamento de Cundinamarca, en la categoría primera el departamento del Atlántico, en la categoría segunda Tolima y Cesar, asimismo en la categoría tercera Sucre con un puntaje de 70.33, seguido de Quindío, y la categoría cuarta, que es la de menor valoración, ubicándose los departamentos de Guaviare y Vaupés.
Aviare Baupés.